Este año el premio fue otorgado en el área de la biología celular y la genética, y el acreedor del premio, Federico Ariel, es un joven realmente muy destacado. El premio se tuvo que discernir entre 9 postulantes, y el tribunal, que tuvo mucho trabajo a su cargo, estuvo conformado por la doctora Ana Anton, el doctor Luis Mayorga de Mendoza y el doctor Hugo Maxioni. Y sí, tenían muy buenos candidatos, pero realmente Federico Ariel se destaca. Es un santafesino. Federico hizo todos sus estudios de grado y de doctorado en la Universidad Nacional del Litoral. Hizo el doctorado bajo la dirección de la doctora Raquel Chan, que hace muy poquito, hace 15 días, se aprobó su incorporación a nuestra academia, así que la vamos a tener pronto o el año que viene también dando su disertación de incorporación. La tesis que hizo Ariel fue tan destacada que recibió premios, tanto nacionales como internacionales. La tesis, si no mal recuerdo, él estaba estudiando las bases moleculares que determinan la simbiosis entre bacterias fijadoras de nitrógeno. Trabaja en plantas. Y esta tesis obtuvo el premio a la mejor tesis en el área de las ciencias biológicas que otorga el gobierno de la provincia de Santa Fe. Eso fue en el año 2012, y posteriormente el premio del joven talento a la mejor tesis de doctorado de América Latina en bioquímica y biología molecular, que es otorgado por la Sociedad Brasilera de Bioquímica y Biología Molecular, SBBQ. Así que bueno, desde muy jovencito Ariel se viene destacando. Después recibió otros premios, recibió el premio FIMA Leloir a la excelencia científica en ciencias biológicas en el 2019, el premio Estímulo en ciencias biológicas para investigadores de hasta 40 años que otorga la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, etc. Yo no voy a entrar en una descripción muy detallada de sus publicaciones. Ya cuenta con 38 publicaciones, que en nuestra área, para su edad y su etapa, es realmente muchísimo. Pero no solo son 38 publicaciones del más alto nivel, tiene Molecular Cell, tiene Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, Plant Journal, etc. Tiene revistas topes en la especialidad. Ya tiene casi 2000 citas en la literatura, lo cual también para nuestra área es muchísimo. Y bueno, como decía Marcelo hace un rato, para los que le gustan la numerología en ciencias, tiene un H de 19, que realmente para nosotros es muy impactante. Él en este momento es investigador adjunto de CONICET y ya ha obtenido subsidios nacionales e internacionales, de los cuales él es el titular, es el investigador responsable. Así que no tengo ninguna duda de que lo que hoy vemos como un joven brillante va a continuar siendo un investigador de primerísimo nivel. Yo creo que con esto alcanza. Me gustaría que lo escuchemos a Federico, porque es lo que nos interesa en el día de la fecha. Federico. Bueno, sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias, Beatriz, por la presentación. La verdad que es un honor que me presentes esta tarde. Quiero también agradecer a la Academia Nacional de Ciencias por el reconocimiento. La verdad es que estos empujes de parte de las academias a jóvenes investigadores e investigadoras son muy importantes para impulsar nuestras carreras, así que son muy bienvenidos y bueno, muchas gracias. Bueno, ahora lo que quiero en pocos minutos es intentar contagiarles un poco la fascinación que tenemos en nuestro laboratorio por estudiar cómo la información genética se organiza en 3 dimensiones. Nosotros trabajamos con plantas como organismos de estudio, y tanto las plantas como nosotros estamos formados por múltiples células, somos organismos unicelulares. Cada una de estas células tienen en su interior un compartimento que se llama núcleo, y allí adentro se aloja la información genética en una molécula que todos conocemos, que es el ADN. El ADN está muy compacto en forma de cromosomas
Y si pudiéramos clonar y extender el ADN, finalmente vamos a llegar a esa estructura que todos tenemos en el imaginario sobre la doble hélice del ADN. Dentro de esa doble hélice de ADN llamamos gen a una porción de ADN que es capaz de ser transcripta en otra molécula que llamamos ARN mensajero, y ese ARN mensajero se llama justamente mensajero porque lleva el mensaje del núcleo al citoplasma de la célula para ser finalmente traducida a proteínas. Es decir, que si uno conoce el genoma de un ser vivo, que es el conjunto de todo el ADN que tiene dentro de una célula, puede identificar los genes y predecir cuáles van a ser las proteínas que se van a sintetizar en las células. Las proteínas en nuestro cuerpo hacen todo, básicamente, desde funciones hormonales como la insulina hasta la misma estructura de nuestros cuerpos. Así que sabiendo cuáles son los genes, pudiendo leer el genoma, uno podría predecir más o menos qué proteínas puede haber en un ser vivo. A fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, pudimos comenzar a leer los genomas completos. ¿Qué significa esto de leer genomas? Si uno piensa en el ADN, esta doble hélice representada acá en rojo y en azul, lo que vemos son las interacciones entre estas dos hélices independientes, miramos estas unidades que llamamos nucleótidos. Las dos hélices están formadas por una sucesión de estos nucleótidos asociados en polímeros. Leer el ADN sería poder fijarnos a ver cuál es la continuidad de estos nucleótidos, cuál viene después del otro. Según su composición química, los nucleótidos los podríamos llamar simplemente como A, C, G o T. Es decir, que poder leer un genoma completo es básicamente armar un libro de estas características donde todas las páginas del libro, muchas páginas del libro de hecho, estarían completas con estas 4 letras, A, C, G o T. Y quienes trabajamos en biología molecular, lo que podemos hacer es, dentro de estos libros enormes, es identificar dónde están los genes. Porque sabemos cómo comienzan, cómo terminan, y cómo estos genes podrían ser transcritos en ARN y finalmente comprendidos por la maquinaria celular para ser traducidos a proteínas. Pues bien, ¿qué es lo que en general llama la atención? Que es que la información genética, alojada en todas y cada una de nuestras células, salvo algunas excepciones, contienen el mismo genoma, es decir, la misma información genética. Entonces, ¿cómo puede ser que células del corazón, del hígado o del ojo sean tan diferentes y cumplan funciones diferentes si su genoma es el mismo, ¿no? Una célula del corazón va a estar preparada para ejercer presión y poder bombear la sangre del corazón como músculo, digamos. Las células del hígado van a estar preparadas para metabolizar azúcar, por ejemplo, o la de la retina del ojo de percibir la luz. Algo parecido pasa en las plantas. El genoma de las células de la hoja, de la raíz o de la flor son el mismo en cada una de esas células y sin embargo los órganos, el tipo celular, los tejidos y los órganos que se van formando son diferentes. Esto es porque a partir de un mismo genoma se pueden expresar combinaciones de genes diferentes para cada tipo celular. Y en términos muy generales, la complejidad de un organismo está dada por la diversidad de tipos celulares que pueden derivar de un mismo genoma. Es decir, nuestro genoma puede dar lugar a células del ojo, del hígado y del corazón, y por eso nos hace organismos complejos. Hay muchos mecanismos de la regulación de la expresión de los genes que permiten diversificar los tipos celulares a partir de un único genoma. Lo que nosotros estudiamos en el laboratorio son los mecanismos epigenéticos. ¿Qué es esto de la epigenética? Para eso voy a servirme de una analogía literaria. Pensemos en Romeo y Julieta de William Shakespeare. Es una obra en particular, ¿no? O sea, es un texto que existe, que es único, tal como lo escribió William Shakespeare. Es un guión, podemos decir, a partir del cual durante el siglo XX se dio lugar a múltiples interpretaciones cinematográficas. Y creo que estaríamos todos de acuerdo en que la película de Leonardo DiCaprio y Claire Danes es bastante diferente a las anteriores, aunque en realidad el guión es el mismo. O sea, sabemos desde el principio, ¿no? Cuando empezamos a ver la película, que Romeo y Julieta van a morir al final de la película, porque la historia cuenta eso. Pero la estética y la forma de contar la historia cambia en todas estas versiones. Es decir, que a partir de un genoma podemos dar lugar a múltiples epigenomas. Disculpen, a ver si ahora me pueden escuchar mejor. Entonces, lo que les decía es que a partir de un mismo guión, que es Romeo y Julieta, podíamos tener múltiples interpretaciones.
Entonces eso es como pensar que a partir de un genoma podemos tener múltiples epigenomas y que del latín epi significa sobre o por sobre. Entonces lo que nosotros estudiamos es cómo todo aquello que está por sobre el genoma da lugar a estas múltiples interpretaciones. Y estas múltiples interpretaciones dependen de las señales internas del organismo, así como del ambiente. Es decir, todo aquello que nos rodea. En los últimos años hemos visto un gran interés de la comunidad científica en los estudios epigenéticos, alcanzando publicaciones en las más destacadas revistas científicas en el mundo. Pero no solo eso, sino que el impacto que puede tener los estudios epigenéticos en nuestra vida, en nuestra alimentación, hizo que cobrara un gran interés general en la sociedad, llegando a revistas de interés general como esta, o por ejemplo, Para Ti. Esto no lo inventé, pusieron en tapa epigenética. Volviendo a la revista Time y traduciendo este texto que se encuentra acá, dice: la nueva ciencia de la epigenética revela cómo tus decisiones afectan tus genes y la de tus hijos. Y los de tus hijos, los genes de tus hijos. Esto es cierto, es decir, no solamente somos lo que comemos, o lo que fumamos, o lo que tomamos, sino que también vamos a afectar el ordenamiento de la información genética de nuestros hijos. A lo largo de la historia hemos tenido, y en la historia reciente en particular, ejemplos lamentables, muy dolorosos, al respecto de cuál es el efecto de la alimentación en nuestros hijos. Un caso, tal vez algunos de ustedes los conozcan, es el del invierno hambriento en Ámsterdam entre 1944 y 1945. Ese año los nazis lograron invadir Holanda y Bélgica, y al llegar a la ciudad de Ámsterdam la sitiaron. Quienes conozcan la ciudad de Ámsterdam, o quienes la tengan en su imaginario, saben que la ciudad tiene muchos canales y está frente al mar. Sin embargo, ese año en particular, que pasaron un año con la ciudad sitiada por los nazis, fue el invierno más frío del siglo XX. Los canales se congelaron y los habitantes de Ámsterdam tampoco pudieron pescar. Ese año murieron miles de personas de hambruna, y además, aparte de las muertes que se sufrieron, hubo bebés que nacieron o fueron gestados durante la hambruna. Esto lo que puso en evidencia fue el impacto transgeneracional de la malnutrición de la persona gestante. Gracias al excelente servicio de salud, del sistema sanitario de la Holanda de posguerra, de un país de estado de bienestar, se pudo hacer un seguimiento de aquellas personas que nacieron en aquel invierno hambriento. Y lo que se encontró es que la malnutrición de la persona durante la gestación tenía un efecto muy drástico sobre el epigenoma de su hijo. Durante el invierno, las personas que nacieron o se gestaron durante el invierno hambriento presentaron un mayor riesgo de padecer obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y esquizofrenia. Y es algo que también se observó a lo largo del siglo XX como consecuencia de la gran famina china y de la famina de Biafra en Nigeria. En las plantas, que es lo que nosotros estudiamos, los cambios epigenéticos modulan la plasticidad del desarrollo. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que las plantas no se pueden mover, son organismos sésiles. Y como tales, lo que pueden hacer es adaptar su organismo, el desarrollo de su cuerpo, en función del ambiente y de sus necesidades. Es decir, que si le falta agua, probablemente desarrolle raíces más largas, y si le falte luz, sea capaz de extenderse, de elongarse para subir sus hojas. Acá como ejemplo les pongo un árbol que la misma semilla, si crece en un lugar con pocos árboles y mucho espacio, probablemente de una copa como esta, y sin embargo la misma semilla, en un bosque muy cerrado, con muchos árboles alrededor, probablemente termine teniendo una morfología como esta. El genoma es el mismo, sin embargo el ambiente condicionó, entre otras cosas, a su epigenoma para dar lugar a un cuerpo, una morfología diferente. Bueno, ¿y qué es esto de la epigenética? ¿Cuál es el resultado a nivel del ADN, a nivel de la información? Como dijimos al principio, el ADN no está desnudo en la célula, en el núcleo de la célula, sino que está asociado a proteínas y se va compactando hasta llegar a esta estructura del cromosoma que todos
más o menos tenemos en la cabeza. Si uno mira una micrografía, puede ver esto que puede llamarse, es conocido como collar de perlas, que son este hilo que vemos acá, es el ADN, y estas pelotitas, las perlas, serían estas estructuras de cromatina que llamamos nucleosoma. Entonces nosotros en nuestro laboratorio, y en general la comunidad científica, lo que estamos haciendo es dejar de pensar a un genoma como una cuestión lineal, renglón tras renglón de un libro, sino que lo estamos pensando en 3 dimensiones, en el espacio que ocupa adentro de esa célula. Esto todavía puede parecer muy abstracto, por eso voy a acudir a una hermosa herramienta pedagógica del libro Alberts al respecto. Y lo que dice es, un núcleo de la célula humana mide aproximadamente 6 micras de diámetro. Esto sigue siendo abstracto. Y lo que sabemos es que adentro de ese núcleo hay aproximadamente 2 metros de ADN prolijamente enrollado. Para ser menos abstracto, pensemos ahora que el núcleo, en lugar de tener 6 micras de diámetro, tuviera el tamaño de una pelota de tenis. De ser así, el hilo adentro de la pelota de tenis, representando esos 2 metros de ADN, sería tan largo, digamos, el único hilo enrollado prolijamente dentro de una única pelota de tenis, sería lo suficientemente largo para unir las ciudades de Córdoba y Carlos Paz. O sea, podríamos ir de la Academia Nacional de Ciencias a pasar el fin de semana a Carlos Paz con el único hilo de adentro de una única pelota de tenis. Esto pone en relevancia la importancia de la correcta organización de la información genética en 3 dimensiones. Y para volver a las analogías literarias, voy a recurrir a mi escritor preferido, que si hubiera sido biólogo seguramente habría sido epigenetista, o al menos eso me gustaría pensar a mí, que escribió, entre otras cosas, la maravillosa novela Rayuela, que es muy particular. Para aquellos que la conocen, se deben estar haciendo idea a lo que me refiero, porque este libro se puede leer de 2 maneras. Se puede leer de un tirón, del capítulo 1 al 56, o se puede seguir lo que el autor llamó el tablero de dirección, salteando de un capítulo al otro, y de esta manera la historia cambia. Obviamente, no es que Rayuela pase a ser 100 años de soledad de García Márquez. Sigue siendo Rayuela, los protagonistas siguen siendo Horacio, La Maga y Rocamadour, pero como bien dice Cortázar, se puede leer un primer libro o un segundo libro, y lo único que cambia es el orden de estos capítulos. Volviendo al genoma, si Rayuela fuera un genoma y sus capítulos fueran genes, nosotros tendríamos 2 maneras de leerlo. Una sería desde el capítulo 1, sucesivamente el 2, el 3, el 4, con más o menos espacio en esos capítulos, entre esos genes, pero en orden lineal. Pero la verdad es que esto no ocurre. Adentro de la célula lo que encontramos es algo más parecido a esto, donde los cromosomas se tocan, se cruzan y ocupan un espacio. Y nosotros lo que hacemos en el laboratorio es intentar identificar estas secuencias, donde, por ejemplo, el capítulo 38 se siga al 4, después al 23, al 7, al 25, y darle un sentido a esto, no al lineal, sino a aquellos capítulos que ocupan un lugar cercano en el núcleo de la célula y que además cambia en función de las señales del ambiente. Y en particular nosotros nos focalizamos en el rol que tienen en esta organización tridimensional del espacio que hay entre los genes. Si los genes tienen capacidad de codificar proteínas, a aquellos espacios intergénicos que no codifican proteínas, los llamamos genoma no codificante. Eso es específicamente lo que estudiamos en el laboratorio. Si volvemos al dogma central de la biología y decimos que una porción del ADN, el gen, puede ser transcrito a ARN y el ARN se puede traducir en una proteína, uno esperaría que un genoma esté lleno, completo de genes. Y eso, en las últimas 2 décadas hemos aprendido que no es así. De una gran masa de ADN, que sería el genoma, apenas una pequeña porción codifica proteínas. En los seres humanos, esta porción es del 2%. Sin embargo, a todo esto, bueno, en su momento, cuando empezamos a encontrarnos con estas evidencias, la comunidad científica decidió llamar al resto del ADN basura, porque evidentemente no servía para nada. No codificaba proteínas, entonces no podía servir para nada.
Sin embargo, cada vez que empezamos a conocer genomas de más especies de todos los reinos, nos encontramos que hay una perfecta correlación entre la complejidad de los organismos y la cantidad de ADN no codificante, llegando, como les decía, a los seres humanos que tienen hasta un 98% de ADN no codificante. Y lo que hemos aprendido en los últimos años es que a pesar de no codificar proteínas, este ADN se puede transcribir a ARN. Obviamente no son ARN mensajeros que se traducen a proteínas, sino que son ARN que hacen otras cosas. Y eso es lo que estudiamos en el laboratorio. Empezamos a dejar de ver al ADN como ADN basura, volvimos al tacho de basura, y empezamos a estudiar estas secuencias como ARNs no codificantes funcionales. En particular nos interesan aquellos que modulan o determinan la organización tridimensional de la información genética. Entonces, para terminar, quería mencionarle algunas de las cosas en las que están involucrados, algunos procesos en los que están involucrados los ARNs no codificantes. Cuando estos se desregulan, nos encontramos con que en seres humanos derivan enfermedades neurodegenerativas, en el desarrollo y el escape de tumores, y también se desregulan en respuesta a las infecciones virales y otras. En plantas, los ARNs largos no codificantes están involucrados en la adaptación de los organismos a los cambios constantes del ambiente. Y cuando me preguntan, normalmente, ¿para qué hacemos lo que hacemos en el laboratorio? Yo siempre respondo lo mismo, que es que no necesariamente tiene que tener una aplicación inmediata. Lo que sí es seguro es que necesitamos comprender mejor, de manera integral, a las plantas como seres vivos y cómo se adaptan al ambiente para poder diseñar nuevas y mejores estrategias de agricultura sustentable. Es un gran desafío para nuestra generación de científicos y científicas producir mayor cantidad de alimento en las próximas décadas. Sin embargo, es de gran importancia desarrollar estrategias que nos permitan generar comida, producir alimento de manera sustentable y respetuosa, tanto con la salud humana como con el ambiente. Bueno, para terminar quiero dar las gracias a mi grupo de trabajo, a quienes pasaron por él, y hoy, como es el Día del Maestro, también quería agradecer a todas las personas que participaron directa o indirectamente en mi formación y dedicárselo a mi mamá, que es maestra y profesora y que ha tenido claramente mucha influencia en mi formación. Muchas gracias.